y que presenta a los autores en charlas siempre exquisitas y multitudinarias frente a sus lectores. Hoy viene Fernando Aramburu, que es el invitado internacional, que viene a presentar su Patria, su libro Patria. Lo recibimos con un fuerte aplauso, Fernando. Está Mica Sabadín con nosotros, que va a formar parte de la entrevista, por supuesto. Patria, que habla de un tema que si no te informás, digamos, si no vas a buscar y demás, muchas veces es difícil de entender. Un tema que tiene su idiosincrasia, pero un tema que puede replicarse con algunas aristas diferentes y demás en muchos países del mundo, ¿no? Que es el enfrentamiento entre facciones o entre partes de su ciudadanía, que es lo que ha pasado con ETA y el pueblo vasco y con España. Bienvenido, Fernando, ¿cómo va? Muchas gracias, encantado. Bueno, un tema que ha sido muy doloroso, que ha costado mucha sangre en España, que ha obviamente causado su impacto en el mundo también, que estaba circunscrito a una época donde había muchos casos en el resto del mundo, ¿no? Lo que pasaba con ETA, con las Brigadas Rojas en Italia, y bueno, con tantos grupos terroristas. ¿Cómo se vive hoy? En el lugar donde no hace mucho ocurrían hechos sangrientos, pues se vive con una evidente tranquilidad. Es para mí una delicia visitar mi ciudad natal, San Sebastián, verla limpia de pintadas agresivas o amenazantes como ocurría antaño. Ya no arden los colectivos, ya no se escuchan tiros. Entonces, bueno, entiendo que los jóvenes, ahora los niños, están en unas condiciones mucho mejores que las que yo conocí para criarse, para evolucionar, ¿no? Lo cual no quiere decir que todavía no haya heridas abiertas. Exacto. Pero cesó la violencia, que es una condición indispensable para rehacer los lazos sociales. ¿Y en qué se nota que están las heridas abiertas? ¿En las discusiones? Bueno, las heridas están allá, en quien haya tenido la desgracia de haber sufrido pues, la pérdida de un familiar por causa de un atentado, quien padeció terror porque fue acosado, perseguido, pues en realidad nunca dejará de ser una víctima, ¿no? Pues la pérdida es irrecuperable, las noches sin dormir, el trauma, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pienso que estas personas merecen cierta atención, por ejemplo, atención literaria. De hecho, mi motivación principal es la compasión, es la empatía con aquellos que sufrieron, ¿no? Y además sufrieron no de una manera abstracta, y lo hicieron en los paisajes de mi niñez, de mi juventud, ¿no? O sea que me he sentido interpelado continuamente por esta realidad sangrienta. ¿Mica? Patria, recordemos, editó en el año 2016 en España y no ha parado de crecer el éxito que tiene. En 2018 se va a traducir a 16 idiomas más. Lo que yo quería preguntarle no es solamente sobre el conflicto de la ETA, también es una historia de dos familias que han dejado quizás de tener una amistad por este conflicto. Yo lo que le quería preguntar es cómo quizás piensa que pueden recibir en otros países Patria, si este conflicto, en este caso la historia de estas dos familias, se puede adecuar a cualquier otro conflicto social y político en otro país. Sí, buena pregunta que yo mismo me formulé al principio. Ya he tenido ciertas pruebas de cómo he recibido mi libro en otros países. Obviamente acá te hablaron de La Grieta, lo primero que te dijeron. Sí, pero es que La Grieta no es privativa de Argentina. No, claro. No conozco ningún país, por mí visitado, donde no haya grietas históricas. Exactamente, está bueno esto que estás diciendo, porque los argentinos tenemos la tendencia a pensar que somos únicos. O extremadamente buenos o los peores del universo, ¿no? Normales jamás, obviamente, pero... Bueno, pero si ustedes disfrutan así, yo francamente no tengo nada en contra. Pero digamos, se llegó a plantear esta cosa de no, la grieta es nuestra, que son los demás países, digamos, que se logre pacificación no quiere decir que no haya heridas, lo que decías al principio, ¿no? Sí, y además el prestigio, mejor o peor, de las naciones no se forma solamente con aquellos componentes positivos. Claro. Naturalmente, cuando pensamos en lo propio, pensamos en lo bueno, en el deportista famoso, en el gran actor, en el gran escritor, en el monumento, en las playas maravillosas, pero también lo negativo forma parte de nuestra conciencia colectiva, esto no lo podemos evitar. Yo vivo en Alemania, donde hay una grieta... Hubo una grieta muy grande que el tiempo ha ido cerrando poco a poco.
pero es una grieta ante la cual los niños actuales alemanes también tienen que definirse, claro, lo quieran o no. Forma parte de una tradición que ellos continúan, ¿no? Aunque no es tan ancha como lo fue en aquellos tiempos terribles del siglo XX. He presentado Patria en Italia y es lo mismo. Igual. Y es lo mismo. Pero Sí, lo sí, que claro. yo trato no es exactamente directamente la grieta o la fractura social, como decimos, sino cómo repercute esta grieta en la gente normal y corriente, en los padres, las madres, los hijos, los hermanos, los vecinos, ¿no? Y quizá por esto mi libro, sin que yo lo predeterminara, Sí, ha tenido una repercusión tan grande, pero también tengo que decir que es una repercusión de tipo emocional. claro. Entonces la gente se emociona leyendo mi libro. Totalmente. Se habla mucho esto de cuando se habla de cerrar estas heridas y demás. Muchos dicen que hay que apelar, digamos, a la amnesia directamente. Me parece que hay que recordar, pero hay que tener compasión, ¿no? En Sí, definitiva. pero ¿quién mueve los hilos del olvido? Claro. Además, el olvido no es uniforme. Hay No, no. olvidos en plural, Sí, sí, hay claro. un olvido, no podemos negarlo, que favorece al agresor, en el sentido Claro. de que oculta sus fechorías Exacto. y le permite legitimarse. Claro, no, Y- mejor olvidemos esto que yo Sí, hice, ¿no? pero también hay un Claro. olvido balsámico. Sí, sí. Esto lo he comprobado hablando con algunas víctimas del terrorismo. Yo recuerdo una madre que tuvo un gran problema para contarle a su hijo de 4 años por qué su padre ya no volvía a casa. Y durante largos años no se lo contó, no le dijo que su padre había sido asesinado, para que el niño no creciera con un trauma o con odio. abrigara odio. Bueno, y ese es otro tipo de olvido, ese es un olvido terapéutico, por eso no podemos ponerlos todos a la misma altura. Sí, claro. Pero una cosa sí sé, Sí. en contra de lo que dijo Borges, y es que sí existe el olvido y al final siempre triunfa el olvido, puesto que nosotros somos pasajeros. Y a las siguientes generaciones les irá interesando cada vez Totalmente. menos lo que nos pasó a nosotros. Totalmente, eso es lo que pasa. Lo que decía, lo cura el tiempo, las generaciones se van sucediendo. ¿Crees que en las nuevas generaciones va triunfando el amor por sobre el odio? No, bueno, el amor es una palabra hermosa que tal vez algunos seres humanos activen en privado, Sí. pero hace que un humor general, abstracto en la plaza ante fotógrafos, no me parece que tenga sinceridad, ¿no? Yo prefiero hablar de la convivencia. La convivencia. Es decir, la capacidad de estar juntas personas que no Claro. opinan lo mismo, Claro. pero que me están ame- juntas sin agredirse, ¿no? No me ame, pero respetame. Exacto. Sí, respeto es una gran palabra también. Sí. Haber tomado, Fernando vive en Alemania ya hace 20, 32 años exactamente. 32 En años. Hannover, ¿no? Sí, en Hannover. Sí. Esa distancia de haberte ido a España, ¿sirvió, tiene otro punto de vista al momento de escribir Patria? Y asimismo quería preguntarte, ¿cuánto tiempo te llevó escribir Patria? Una novela extensa, con 9 personajes, con historias de vida fuertes. Empezaré por la última pregunta, que es muy fácil de responder. 3 años. Vienes, claro, yo solamente me dedico a escribir, no compagino la literatura, la práctica de la literatura con ningún otro oficio. Y 3 años de trabajo intenso fueron suficientes. Luego está, claro, este asunto de la distancia geográfica. Bueno, no he tenido otra perspectiva, por tanto yo no sé qué habría ocurrido, qué habría sido de mí si yo hubiera seguido viviendo en el País Vasco, ¿no? Bueno, yo jugué mis cartas desde la posición en que yo me encontraba. Esta distancia geográfica traté durante años de contrarrestarla con una cercanía emocional y por supuesto estuve informado. Después se inventó Internet y se acabaron las distancias. Exacto. Exactamente. Eso exactamente. achicó un montón de cosas. Bueno, 2 familias cruzadas por ETA, digamos, por la historia de ETA, por la historia del pueblo vasco de España, por aquellos atentados, por esa organización que se desarmó hace pocos años. De un lado alguien que tiene en la familia a un militante activo de ETA y del otro lado Un víctimas. padre que es asesinado. ¿Cómo fue contar eso? ¿Tuviste que desapasionarte y dejar que los personajes tuvieran su propia vida? Sí, decidí no intervenir con mis opiniones ni poner la narración al servicio de una tesis de ninguna manera. Y además tengo un convencimiento y es que en ningún ser humano, por muchas atrocidades que cometa, deja de ser humano.
Y además, pues ¿qué vamos a hacer? Somos así, el ser humano es capaz de acariciar al perro por la mañana, cometer una atrocidad por la tarde y por la noche besar en la frente a su madre, ¿no? Exacto. Entonces no considero que nadie sea malo las 24 horas del día, ni bueno. Estos matices he procurado mostrarlos pues en personajes que tienen pues sus rincones, sus facetas, etcétera, ¿no? A mí me resultaba particularmente interesante mostrar la densidad humana de los personajes, ¿no? O sea, no utilizarlos simplemente para despachar un argumento. Hay muchos desafíos siempre en el género, porque tenés que obviamente contar una historia que tiene que ver con la estricta actualidad de tu país y demás, y además hacer que sea entretenido, ¿no? Que sea divertida de leer. Sí, no tengo ningún concepto negativo del entretenimiento. No, claro. Sí, no tiene por qué ser superficial tampoco. No, totalmente. Sí. Hablando de entretenimiento, Patria va a tener su serie televisiva producida por HBO España, que eso la verdad que es un exitazo y seguramente lo sea. Está haciendo gran material Gran material español. Lo que yo le quería preguntar a series. Fernando es si él decide intervenir en el proyecto de alguna manera o confiar plenamente en sus productores. No voy a intervenir por decisión propia, además di mi palabra de no hacerlo por dos razones. La primera es que no tengo ni idea del lenguaje cinematográfico, así que yo solamente podría estorbar. Y la segunda es que no tengo vocación de inspector. No me gusta mirar por encima del hombro y decir que esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así, falta esto, sobra lo otro. De esa manera uno no hace más que limitar el talento de los demás. Esto no puede ser, ¿no? Estoy perfectamente informado de cómo va el proyecto, está en fase de guión. Estaba a principios de enero trabajando en el cuarto de 8 guiones, de donde dedujo que habrá 8 capítulos. Si yo no tuviera confianza en quienes van a llevar a cabo el proyecto, no habría cedido los derechos de filmación. Exactamente. Dejar hacer y un día en el sillón lo verás. Pero con toda tranquilidad y con una cerveza encima de la mesa, Muy bien. dispuesto a disfrutar, pero al máximo. Bien, muy bien. La charla con los lectores va a ser esta noche. A las 9 de la noche, sí. En el hotel cuyo Costa nombre Galana. ahora mismo... Costa Galana. Costa Galana. Seguro será un éxito. Yo creo que se va a quedar mucha gente afuera porque Fernando es uno de los autores más esperados para el Verano Planeta, así que... Totalmente. Allí será la charla. Obviamente se responderán preguntas, se charlará con el lector. Sí. Te pedimos que firmes este ejemplar para alguien que lo ganará de nuestros queridos lectores. Con mucho gusto. ¿Estuviste visitando el monumento de Alfonsina? Entre otras cosas, sí. Tengo una vinculación un tanto especial con el último poema que escribió Alfonsina Storni, sobre el cual escribí tiempo atrás un ensayo, un pequeño ensayo. Y bueno, aprovechando que estoy en Mar del Plata, pues quise sentir cierta proximidad por Alfonsina, sí. Está Bien, muy voy a bien. dedicar este Muy bien. ejemplar. Es Fernando Aramburu. Presenta su libro Patria esta noche, 9 de la noche, de Costa Galana, en el ciclo de escritores Verano Planeta. Vayan la temprano. Oportunidad de ir a charlar. Está Marcelo Franganillo, por supuesto, organizando todo y ahí presente. Y pueden tener una linda charla con quien es, más allá de su literatura, un tipo interesante, lo hemos comprobado. Pues muchas gracias, muy amable. Sí, muchas gracias. Bueno, De Vasco a encantado. Vasco. Gracias, Fernando, muchísimas por venir. gracias. Impecable. Ahí tenemos regalo, mirá. Por supuesto. De Balcarce. Qué amabilidad, muchas gracias. Unos Por supuesto, alfajores. de la ciudad. Ahí estamos. Ahí tenemos otra grita porque más rico que esto no hay en ningún lado. Sí, bueno. Solo Mar del Plata. Gracias por venir. Fuerte el aplauso. Gracias.